Vamos entonces, hermanos, a tratar dos enseñanzas. Hoy daremos la primera sobre quién es el Espíritu Santo. A ver, 3 hermanos que me digan para usted quién es el Espíritu Santo. ¿Quién puede decir? Dígame, hermana. El poder de Dios. Bien. ¿Quién más? ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? La iluminación de Dios. Bien. Tu guía. Bien. ¿Quién más? El consolador, dice la palabra, ¿cierto? El que redarguye. El que enseña. ¿El qué? El consejero. Es que no le entendía bien. El consejero. Bueno, pues, hermanos, muchas personas creen en Dios. Nosotros aquí nos congregamos porque creemos en Dios. Y afuera hay personas que no se congregan, no van a una iglesia, pero creen en Dios, ¿verdad? Si usted le pregunta a cualquiera de sus hijos, ¿usted cree en Dios? El que dice, claro que sí. Por más rebelde que sea el hijo, por más loco que sea en sus aventuras, él dice que cree en Dios. Y muchas personas que creen en Dios creen que por solamente creer en Él, entonces tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Aún la palabra dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿el hecho de creer es suficiente para tener el Espíritu Santo? No. Aparte de ello, muchos que son cristianos confunden y no pueden discernir en sus vidas bien cuándo es que actúa el Espíritu Santo o cuando actúan mal, por ejemplo, ¿qué es lo que los hace sentirse mal? Si el Espíritu Santo o por el contrario, la conciencia. Y no tenemos a veces mucha claridad, aún siendo como hijos de Dios, en entender cuándo es el Espíritu Santo el que me está hablando y cuándo es la conciencia la que me está hablando. ¿Les ha pasado? Que uno dice, ay, pero ¿y esto? O sea, no sabemos, no discernimos correctamente, aún siendo hijos de Dios, de que cuándo es el Espíritu Santo y cuándo es la conciencia suya. Entonces, ¿sabes tú realmente quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Vaya a Génesis capítulo 1, en el versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice en la Nueva Traducción Viviente: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios, con E mayúscula, o sea, el Espíritu de Santo, se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Vemos entonces que aquí, aún en el principio de esta creación, ya estaba ¿quién? El Espíritu Santo. Y en la Biblia es conocido también el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios, con E mayúscula. También es conocido como el Consolador, como decía la hermana. El Espíritu de poder está escrito también. La unción de Dios, el Espíritu de verdad, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de vida, dice allí escrito en la palabra. También el Espíritu de la profecía. También es llamado el Maestro, el Testigo, el Ayudador. Vemos que hay muchos nombres que se le atribuyen al Espíritu Santo.
Y también dice acá que el versículo 2, que el Espíritu de Dios, ¿qué estaba haciendo? Se movía sobre las aguas. Dios, ¿en qué forma es físicamente? Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, ¿Dios en dónde está? En todas partes. Dios está en los cielos, está en la tierra, en el infierno. ¿Quién creó el infierno? Dios. Entonces, ¿dónde está el infierno? En Él. Uy, eso sí no me gustó. Porque Dios es bueno, ¿cierto? Porque Dios es santo. Pero realmente el infierno sí está en la tierra y está dentro de la tierra, pero todo lo que existe está dentro de ¿quién? De Dios. O sea, dentro del Espíritu de Dios. Entonces aquí dice que el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hacía? Se movía, o sea que tenía que ir de allá para acá. O sea que para poder ir el Espíritu de Dios a el planeta X, entonces se tenía que desplazar. ¿Por qué? Él es omnipresente, ¿cierto? Está en todo lugar, pero allí dice, se movía. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra se movía? Bueno, en la otra versión dice volaba. En otra dice aleteaba. Y la versión, o hay otra versión que dice que tenía el control sobre. Entonces allí dice que se movía sobre ¿qué? Sobre las aguas. Entonces él lo que quiere decir es que él tenía el control sobre las aguas. Porque después Dios dice, sepárense las aguas de las aguas. Entonces, ¿quién separó las aguas de las aguas? ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo, o sea, de su poder. Porque él dominaba ¿qué? Las aguas. Y esa palabra también significa que tenía poder sobre las aguas, domina sobre las aguas, o sea, es sublime, es soberano sobre lo que había hecho. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a encontrar también como ahorita ya vimos en el Antiguo Testamento, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento sobre la importancia de entender al Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, muy conocido, ¿cierto? Dice que Jesús estaba listo para partir, ya se iba a ir al cielo, al trono. Los discípulos están con él, ya resucitado. Pero Jesús les dice en el versículo 8, pero recibirán poder cuando venga ¿quién? El Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán entonces ¿qué? Mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos como el Espíritu Santo tiene dominio, tiene poder, tiene la capacidad, ¿cierto? En la creación. Pero también en el Nuevo Testamento, ¿qué vemos que lo va a mandar a hacer? Dios, al Espíritu Santo. ¿Qué dice allí que el Espíritu Santo va a hacer? Que los discípulos van a ser ¿qué? Testigos. Pero cuando tengan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo da ¿qué? Poder. ¿Sí ve? Ese mismo poder creativo también es ese mismo poder que usa Dios ahora para que ahora ese poder actúe ¿en dónde? Diga, en mí. Entonces la creación afuera, el poder de Dios por el Espíritu Santo diseñó, creó todo. Pero también ahora está diciendo que dentro de mí
está el Espíritu Santo para que Él me dé a mí ¿qué? El poder. Entonces, ¿es tu poder o es el poder que viene de Dios? Entonces, aquí empezamos a ver cuándo es que se hacen las cosas para Dios. Como decía, no es con mis ¿qué? Con mis fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. Entonces, lo espiritual hay que acomodarlo ¿a qué? A lo espiritual. Y los talentos, tus capacidades, tu fuerza, a tu ¿qué? A tu carne, a tu físico, a lo que tú eres capaz. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Jesús dijo, yo mismo edificaré mi iglesia, entonces ¿con quién lo iba a hacer? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesús necesita ayuda para edificar la iglesia? No, porque Jesús que decía, mi Padre y yo, uno somos. Hemos hablado la semana pasada, creo que ustedes escucharon la de Jesucristo. ¿Es Jesucristo Dios? Espero que la hayan visto, porque es muy interesante, hay mucho que aplicar sobre eso, pero es muy bueno entender qué es y a quién es que yo estoy adorando. Pero también tengo que entender cómo Jesús trabajaba y hacía las cosas, porque Jesús no hacía milagros. Entonces, ¿quién los hacía? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ven entre Jesús y el Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo debemos trabajar la iglesia? ¿Cómo debe trabajar un hijo de Dios en su vida? En unidad. Porque yo digo que tengo ahora al Señor en mi corazón, pero realmente el que actúa es ¿quién? El Espíritu Santo. Bueno, ya vamos entendiendo un poco más. Ahora vaya a Deuteronomio 6, versículo 6, y mire lo que el pueblo, o lo que el mismo Moisés le decía al pueblo, cuando le mandó Dios a que le diera todos los estatutos, los decretos, y todo lo que tenían que hacer ellos bajo la ley, a los israelitas. Y dice Deuteronomio 6, versículo 6, de la siguiente manera: debes comprometerte con algunos. ¿Con qué dice ahí? Con todo. Dice acá, debes comprometerte con todo tu ser. ¿Cuál es todo tu ser? Cuerpo, alma y espíritu. Dice, cada uno de ustedes, cada uno de estos mandatos que hoy te entrego, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. ¿Sabe a qué llegó el pueblo israelita? Al punto de colocarse físicamente, literalmente, lo que está escrito allí, literalmente colocaban unas cajitas aquí sobre la frente, colocaban un bordón acá y se colgaban unas cajitas, y aquí en las manos se cargaban unos, ¿cómo se llaman esos? Como unos, esas manillas con cajitas, y en el vestido, en la parte de abajo, también se colgaban esas cajitas, y esas cajitas escribían allí la ley de la Torá. Entonces se lo tomaban muy en serio. ¿Y qué decían? El mensaje, que cada cuánto tenían que estar hablando de ellos. Todo el tiempo. Ahora mire en la Reina Valera lo que dice el mismo versículo. Lea Deuteronomio 6, versículo 6. Ok, siga. Bueno, voy a leer lo que dice el versículo 3.
ahí mismo. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá como, y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de los antepasados, te lo ¿qué? Te lo prometió. Dice el versículo 4, escucha Israel, escucha, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ahora miren la Reina Valera, el versículo 4, lo que dice. Oye Israel, Jehová el Señor, Jehová, ¿cuántos es? Uno es. Pero a medida que nosotros fuimos conociendo de Dios, se nos enseñó de que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y hemos sido muy inteligentes nosotros en ser capaces en nuestra mente de separarlos el uno del otro. Por eso nos es tan difícil entender por qué para los judíos, por qué ellos no podían aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, o sea, Dios hecho carne. Porque para ellos Jehová uno es. Pero no podían aceptar la manifestación del Hijo. Por lo tanto, tampoco podían aceptar la manifestación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso, aunque ellos tenían la palabra, los estatutos, los decretos, todo, aún los eruditos hablaban con Jesús, los maestros hablaban con Jesús, pero ¿qué les decía Jesús siempre? Que no podían, ¿qué? ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender la palabra? ¿Por qué era que ellos, hermanos, no podían entender la palabra aunque estaba en ellos? Entonces la tenían en la cabeza, la tenían en las manos, la tenían en los pies, la tenían en todas partes. Pero no podían, ¿qué? Entenderla. Y menos practicarla, ponerla por obra. Entonces vemos acá de que vamos a la iglesia, vamos al cristianismo y nos encontramos a un mundo de cristianos que ahora dicen que tienen el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero como tienen el Espíritu Santo, entonces, no, yo soy salvo. Pero cuando caminan en sus vidas, en sus acciones y hechos, no hacen ¿qué? Lo que está escrito. No son ¿qué? Obedientes a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque posiblemente no tienen al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver cómo es que realmente si lo tengo o no lo tengo. Porque si lo tengo, algo tiene que pasar en mí. De lo contrario, soy un excelente seguidor. Me gusta escuchar videos por YouTube, escuchar predicaciones. Me encanta cantar, me encanta alabar a Dios, me encanta hacer buenas obras, me encanta ayudar para allá y para acá, pero no tengo una relación con Dios. Ahora, ahí en Deuteronomio 6:6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, en el versículo 4 mejor, dice, el Señor uno es, ¿cierto? Dice allí. ¿Cómo es? Jehová el Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En la Nueva Traducción Viviente dice, repite el Señor. Resulta que la palabra esta, el Señor, y la otra también en Jehová, la palabra realmente original es el Ejad. El Ejad, así como se escucha con D al final. E-J-A-D. El Ejad. Y el Ejad significa el eterno, uno,
es. El eterno uno es. Pero hemos aprendido que Dios en la creación se manifiesta de tres formas: como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿cierto? Y comparándolo humanamente, voy a colocarme yo de ejemplo. Yo, por ejemplo, me llamo Diego Fernando, pero yo soy esposo y actúo como esposo en unas ocasiones, pero yo también soy padre y tengo que actuar como padre con mis hijos de vez en cuando. Pero yo también soy empresario, porque tengo una empresa, entonces actúo como empresario. Y en otras ocasiones, entonces, también puedo ser un jugador y actúo como jugador. Aunque hice todas esas cosas, ¿cuánto soy? Uno. Pero actúo de diferentes ¿qué? Maneras. Así Dios es uno, pero actúa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Espíritu Santo, el Consolador, la promesa que el Hijo dijo. El Hijo, el Salvador, la promesa que el Padre dijo. Y el Padre como Creador, porque en Él realmente fueron hechas todas las cosas. Ahora, los tres trabajan ¿de qué manera? Unidos. Entonces, si yo soy papá, pero también soy esposo, pero también soy jugador o empresario, entonces, ¿cómo trabaja ese equipo cuando va a trabajar en la empresa? ¿Voy como papá? ¿Voy como esposo? ¿El esposo va allá o no va? Va allá. Pero la manera en que hablo y que actúo es como empresario. Y cuando llego a la casa, entonces, ¿va el empresario a la casa? Sí, va el empresario a la casa, tiene que ir. Pero cuando actúo como ¿qué? Como papá. Y cuando llamo a mi esposa, entonces le hablo como ¿qué? Como esposo. Pero sigo siendo ¿qué? El mismo. Sigo siendo uno. ¿Tengo varias personalidades? No, es una sola. Pero tengo varias ¿qué? Varias funciones, digámoslo así. O tengo varias actividades o roles como tal. Vamos a mirarlo en la Biblia como Dios lo hizo. Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Recuerdan lo que dice? ¿Cómo dice? Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces cuando dice hagamos, ¿quiénes eran? Y los tres estaban ¿cómo? De acuerdo. Como un solo ¿qué? Como un solo Dios. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vemos allí que los tres están actuando en unidad, siempre. En unidad, siempre. Esa es la clave de la Trinidad. Lo que se quiere mostrar en la palabra de Dios con la Trinidad es que Él trabaja en unidad siempre, aunque siempre tenga varias maneras de manifestarse. Lo que yo no puedo cambiar es mi manera de ser como padre, como esposo, como empresario o como jugador. ¿Qué tal yo como jugador? Digamos que también como pastor. Entonces como pastor, aquí, aleluya, gloria a Dios, hermanos, qué bendición, qué palabras tan hermosas. Pero cuando voy a jugar fútbol, me meten una patada por allá John Jairo, donde le duele a uno, y uno que dice, ¡ay! Yo estoy... ¿Cierto? ¿Qué palabra va a decir uno? ¿Qué le va a salir? ¿Cierto? Entonces no. Yo cambio, o sea, puedo jugar, pero no cambio ¿qué?
mi esencia. ¿Qué más? El comportamiento, que es producto de la obediencia. Pero esa manera de pensar, ¿cuántos es? ¿Cuántas maneras tengo de pensar? Una. Entonces lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en la casa, lo mismo pasa en el juego. La manera en que digo las cosas es producto de un pensamiento que hay en mi mente. Entonces, ¿qué había en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo cuando estaban haciendo al hombre? El mismo pensamiento. No estaban de acuerdo. Yo me puedo poner de acuerdo con unas personas, pero puedo estar en desacuerdo con otras, o otras están en desacuerdo conmigo. No es ponerse de acuerdo, es que su pensamiento es ¿qué? Uno solo. Son tres, pero con el mismo pensamiento, porque saben lo que son, lo que sienten y lo que viven. Vaya a Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Aquí está el ángel hablando con María y le dice que va a tener un hijo. Entonces la mujer le dice, pero ¿cómo voy a tener un hijo si yo soy virgen y no conozco marido, no conozco hombre? Dice el versículo 35. El ángel le contestó. ¿Cómo comienza? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder ¿de qué? Del Altísimo, van dos, te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado como Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos están trabajando en la formación de Jesucristo? Los tres. ¿Están en qué? ¿Están de acuerdo o están en la unidad? En la unidad. Y es aquí donde tú tienes que empezar a darte cuenta si el Espíritu Santo está actuando en unidad contigo. Aquí es donde tienes que empezar a entender quién es entonces por el que te estás guiando cuando haces las cosas. Si es la conciencia o es Dios. Porque si no, entonces me voy a pegar de la ley. Es que la ley dice y la ley dice. Y entonces si me pego de la ley, me estoy justificando, pero por dentro realmente estoy pensando otra cosa. Tengo otro pensamiento. Es por eso tan importante ir comprendiendo cómo es la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para entender si el Espíritu Santo está en mí, entonces ¿cómo yo estar en qué? En unidad con Él. Primera de Corintios 12:4. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Pablo habla a los hermanos de Corinto porque vimos la unidad en la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vimos la unidad en la creación de Jesucristo como hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora miremos cómo actúa Dios con la iglesia en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, con E mayúscula, o sea, ¿quién? El Espíritu Santo, es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor, y Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en todos nosotros. Así es como se edifica la iglesia. Hay diferentes dones que los da ¿quién? El Espíritu Santo. Hay diferentes ministerios que los da ¿quién? Jesús. Y hay diferentes funciones que coloca ¿quién? El Padre en la iglesia. Pero el Espíritu es el ¿qué?
el mismo. Entonces, hay funciones que cada uno lleva a cabo en su vida, sí. Hay dones del Espíritu que están en usted, sí. Hay también un ministerio de parte de Dios en su vida, sí. Pero el Espíritu es el que, el mismo. O sea que tiene que haber entre los dones, el ministerio y las funciones de su vida. Unidad. Tiene que haber unidad, pero ¿en dónde? En el Espíritu, no en su yo. El problema es que usted es donde mete el yo. Y entonces usted quiere ponerse de acuerdo con, y no es ponerse de acuerdo, sino estar en unidad con el pensamiento de Dios. Por eso es que los cristianos no crecen. Por eso es que no hay ministerios. No es que Dios no haya dado. Todos tenemos un ministerio de parte de Jesús, pero no lo vemos desarrollado porque no ponemos de acuerdo los dones, el ministerio y las funciones que llevamos a cabo, porque las tres tienen que trabajar como en unidad. Entonces, ¿cómo voy yo en unidad a mi trabajo secular? ¿Cómo voy yo en la unidad a mi trabajo secular si es una función? Y entonces, ¿quién me dio ese trabajo? Dios. Pero me dio ¿para qué? Para que yo, ¿qué haga ya? ¿Cuál es el propósito? ¿Trabajar y conseguir plata? ¿Cuál es el propósito? Entonces, sí, darlo a conocer, glorificarlo, sí, es lo mismo. ¿Qué más? Servir, sí, porque está sirviendo. Pero eso es para practicar, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tenemos que practicar en el trabajo? Hablando del trabajo. Entonces, ¿por qué los demás empleados a veces o compañeros de trabajo me buscan a mí? ¿Por qué me buscan siempre a mí? ¿Qué dicen de mí? Venga, es que usted habla muy coherentemente. Es que usted, usted se le ve que cuando usted se le pide un consejo, usted da un consejo firme. Si es que se le nota que usted en lo que usted cree, usted lo aplica. Entonces, es todo un ser unido entre dones, ministerio y funciones que vamos como luces, como luminares, ¿no? Como luz del mundo, como luminares, y estamos dando, irradiando, iluminando, ¿qué? ¿Qué es lo que la gente tiene que ver? ¿Porque el mundo tiene el Espíritu Santo? No. Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que ver? ¿Dónde es que va a ver a Dios la gente? En mí. Entonces, si doy testimonio de mí, no de mis acciones, sino de lo que yo creo, entonces, ¿qué va a pasar con los demás? Y si usted un día va y le dice, hermano, más bien caminamos a la iglesia. No, ¿a cuál iglesia? No, a la iglesia que yo voy. No, yo a esa iglesia no voy. ¿Por qué? Porque las acciones que ven en él considera que es lo que le enseñan allá. Y que toda esa gente está mal, hipócritas, falsos, mentirosos, porque en la iglesia son unos y afuera son otros. Sí, o sea, ellos pueden notar la diferencia, pero el único que no nota la diferencia es ¿quién? Porque nos hacemos y nos creemos el cuento nosotros mismos. No, yo estoy bien, con estos soy amable, pero con estos no. Con estos soy servicial, pero con estos no. Entonces, ahí hay un problema. Ahí no hay ¿qué? Unidad. ¿En mi qué? En mi manera de pensar. No todos entonces tienen al Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? A ver, ¿quiénes son las personas que tienen el Espíritu Santo? No estoy hablando de los de acá, sino ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? ¿Qué personas tienen el Espíritu Santo? ¿Los qué? Los hijos de Dios.
Déjalo. Entonces, ¿qué está viendo allí? ¿Qué ven ahí? O sea, nadie que dice que tiene a Jesús, entonces, si cree en Jesús, debe tener ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y nadie que diga que tiene al Espíritu Santo puede negar a Jesús. ¿Se acuerdan las 8 días? Nadie que dice que tiene al Padre, nadie que dice que cree en Dios y no cree en quién, en el Hijo, en Jesucristo, entonces ese no tiene a quién, a Dios. O sea, yo no puedo tener a Dios y decir que no tengo y no creer en Jesús. Entonces ahora con el Espíritu Santo, ¿cómo es? Igual, nadie puede decir que tiene a Jesús y decir que no tiene el Espíritu Santo. Y nadie puede decir que si tiene el Espíritu Santo, no tiene a quién, a Jesús. Para allá vamos. Entonces vamos para los nacidos de nuevo. Vaya a Juan 4:24. Dios como es. Volvamos. Pónganle cuidado. ¿Dios es qué? Espíritu. No un espíritu. Es espíritu. Ahora, hay una particularidad en el Espíritu de Dios. Primera de Samuel 2:2. Sí, pues ya no lo sabemos. Dios es espíritu. Primera de Samuel 2:2. Lo voy a leer desde el 1. Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Versículo 2. Nadie es santo como ¿quién? Como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la característica especial de Dios Espíritu? Que Él es ¿qué? Santo. Entonces, Dios Espíritu es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. ¿Apartado de qué? Si Dios es Espíritu, ¿de qué se va a apartar? O sea que la maldad está fuera de Dios. Porque ¿qué es maldad? ¿Recuerdan? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero aún siendo Dios santo, ¿puede ver la maldad? Claro. Pero no ¿qué? No la practica, no participa de ella. Y no puede, ¿por qué? Por su personalidad, por su santidad. ¿Sí? Entonces, si Dios es santo y es espíritu, ahora llevémoslo al hombre. El ser humano es de 3 formas. Es tripartito. Porque tenemos ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Hoy estamos como Coquito en la escuela. Cuerpo, alma y espíritu. Dios es santo. Él es espíritu. Y es eterno, ¿cierto? Pero Él quiere comunicarse y tener una relación ¿con quién? Con cuerpo, alma y espíritu. Y creó al ser humano así para Él tener esa unidad con el ser humano. Ese fue Adán y fue Eva. Pero Romanos capítulo 5, versículo 12 nos cuenta una historia trágica. Romanos 5:12. ¿Recuerdan lo que dice? Porque por un hombre entró el pecado al mundo. Y por el pecado entró ¿qué?
la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Entonces, cuando el pecado entró allá en la relación de Dios con Adán y Eva, cuando el pecado entró al mundo, ¿qué pasó? Entró la muerte, pero se perdió ¿qué? La unidad. Esa unidad que había entre Dios y el hombre. No solamente fue la separación, así quedamos separados de Dios, no, pero se perdió algo más. Se perdió la imagen y semejanza, se perdió la unidad. Ya para el hombre era difícil ponerse de acuerdo con quién, con Dios. Es más, no difícil, era ¿qué? Imposible. Entonces nosotros nacimos con una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. ¿Realmente cómo? Caída. Mejor aún, separada de quién? De Dios, a causa del pecado o de la muerte. Del pecado de Adán y Eva, pero heredamos ¿qué? La muerte. La muerte. ¿Sus hijos nacieron pecadores? Sus hijos no nacieron pecadores, nacieron separados de Dios, sin pecado. Pero como nacieron separados de Dios, a medida que iban creciendo y aprendiendo, aprendieron también a ¿qué? A pecar. Y cuando pecaron, entonces ya traían la muerte. Ya traían la muerte porque nacimos separados. Pero cuando pecaron, entonces por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, vamos por partes. Entonces, la paga del pecado es ¿qué? La muerte, ¿cierto? ¿Dónde dice eso? Ezequiel 18, capítulo 1, 2, versículo 4, versículo 18, dice, la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3, 23. Listo, vamos a seguir. La paga del pecado es la muerte, separación. ¿Separación de qué? ¿Separación de qué? De la unidad. Y en esa unidad, ¿qué dijimos? Que Dios es ¿qué? Espíritu Santo y eterno. Entonces, ¿qué fue lo que el hombre también perdió? Ya dejó de ser ¿qué? Santo. Perdió la santidad. Y como perdió la santidad, entonces ahora queda separado de Dios. ¿Y qué dice cuando el hombre está muerto, separado a causa del pecado de Adán y Eva? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué fue lo que se transmitió de generación en generación? La muerte. ¿Y la muerte es qué? Separación. ¿Separación de la qué de Dios? De la santidad. O sea, ¿el hombre nace santo? No. Nace separado de Dios. Como nace separado de Dios, nace sin santidad. ¿Y qué dice Hebreos? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo está el hombre hasta ese momento? Está llevado, ¿cierto? No puede venir a Dios, porque Dios es santo. Ahora, ¿santo qué es? Apartado para Dios. La pregunta del millón, volvamos a la tierra. Usted se va para su trabajo, se va para su estudio, se va para su casa. Usted en la iglesia es santo. Y cuando llega a la casa, debería seguir santo, pero se transforma. Entonces, ¿se pierde la comunión con Dios? Sí. Bueno, vamos a terminar locos hoy, pero voy a saber. Pero están todos ahí bien juiciositos, están bien enfocaditos. Listo. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 20, 1, versículos 20 y 21. Toda la palabra de Dios
es inspirada. ¿Quién la inspiró? Póngale cuidado. Dios es santo. Pero el hombre, ¿cómo quedó? Separado. Pero Dios quiere enseñarle a él qué es santidad y su condición. Entonces, no puede porque él es ¿qué? Santo. Entonces no puede hablar con el hombre porque donde la santidad de Dios descendiese, ¿qué pasaría? Nos fulmina, nos quema, nos destruye. Nos destruye. Por eso él tenía que venir al tabernáculo, tenía que venir a un lugar allá en el lugar santísimo. Y solamente uno podía entrar, y eso con sangre. ¿Sí? Entonces, viene el Espíritu Santo y cumple una función. ¿Cuál fue la función del Espíritu Santo desde la antigüedad? ¿Quién escribió el libro de Génesis o los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. ¿Cómo? Entonces, el Espíritu Santo le enseñaba ¿a quién? A Moisés, y le contaba cómo fue la creación. Entonces, ¿qué tenía Moisés con Dios? Una relación, una unidad. Y el Espíritu Santo entonces dice que él le preparó no solamente a Moisés, sino que preparó 40 hombres más por un lapso de 1600 años para que escribieran lo que ellos querían. Lo que él les decía. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y de quién explicaba el Espíritu Santo? De Dios. ¿Y de qué está mostrando el Espíritu Santo? ¿Qué parte, qué parte de su atributo presenta entonces el Espíritu Santo contando la historia de Dios? La santidad. Porque el hombre, ¿cómo está de Dios? Separado. Entonces, alguien le tiene que explicar cómo es Dios para que él pueda comprender y entender cómo ponerse de acuerdo con él, ¿cierto? Una era los pecados, pero la otra era también ¿qué? La santidad. Vaya a... entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita creer para ser salvo? Acomódelo un momentico allá porque ustedes terminaron muy rápido. Siéntenlo, póngalo allá un momentico. Sí, ténganlo. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita para ser salvo? Ustedes son cristianos, lo saben. Salvo. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Creer. Bueno. ¿Qué es lo primero que tiene que creer una persona para ser salva? Creer que Dios es ¿qué? Santo. Si esa persona no entiende que Dios es santo, esa persona nunca se va a arrepentir. Entonces no era recibir a Jesucristo en su corazón, no era recibir el Espíritu Santo para que le hiciera milagros, no era la obra no tiene que ver nada. Lo primero que hay que entender es que la persona tiene que reconocer que Dios es ¿qué? Santo. Luego, segundo, reconocer que como Él es santo, entonces Él es ¿qué? Pecador, porque está como de Dios, separado. Lo tercero que tiene que hacer entonces es, al darse cuenta que es pecador, ¿qué tiene que pedir? Perdón. ¿Por qué? Tiene que pedir perdón porque como ya se dio cuenta que Dios es santo y que Él no lo es, y si Él quiere venir acá, necesita reconocer que ha pecado. Lo cuarto es arrepentirse. Yo primero pido perdón y después me arrepiento. Arrepentimiento no es lo mismo que pedir perdón, porque usted pide perdón todos los días, ¿cierto? ¿Y cada cuánto se arrepiente? ¿Qué es arrepentimiento? Usted puede pedir perdón. ¿El solo hecho de pedir perdón le da la salvación?
¿Una persona que pide perdón es salva? No, diga no. Una persona que pide perdón no es salva. Una persona que reconoce que Dios es santo no es salva. Es una persona que le falta otro paso. Después del perdón viene ¿qué? El arrepentimiento. El arrepentimiento. ¿Y arrepentirse de qué? El arrepentimiento. ¿Recuerdan qué es el arrepentimiento? De lo que Él dice, lo que Él piensa de mí. O sea, es cambiar mi manera de qué? De pensar. Exacto. Entonces, es lo que el Hijo primero tuvo que hacer. Le quita el pecado por su obra, ¿cierto? Jesús paga el precio por el pecado y su pecado ya fue quitado. ¿Ya fue qué? Perdonado. Pero Jesús, cuando comenzó el ministerio, lo primero que dijo es: y arrepentidos y convertidos. O sea, ¿dónde estás tú? ¿En el arrepentimiento o en la conversión? Tiene que haber arrepentimiento. Y para que arrepentimiento tiene que haber perdón. Y para el perdón tengo que reconocer quién es Él. Si usted no ve la santidad de Dios, entonces tiene que usted devolverse otra vez a Génesis 1 y volver al discipulado. Hasta que entienda, como lo tuve que hacer yo como 5 o 6 veces, hasta entender que Dios es santo. Porque si no, su vida cristiana va a ser una vida mediocre. ¿Sabe por qué mediocre? Porque medio cree lo que Dios dice, medio cree esto, medio cree aquello. Por eso que ya viene la palabra mediocre, medio cree. Pero ¿qué dijo Dios? Espero que prefería que fueras frío o caliente, porque a los vomitaré ¿de qué? De mi boca. A los medio creen, a los que medio creen. Efesios 1:13. Pero Dios, conociendo nuestra naturaleza, ahí en ese momento de luz, donde usted reconoce que Dios es santo, cuando viene ese arrepentimiento que lo quebranta, que lo pone de rodillas, que lo pone a chillar. Si usted no ha vivido eso, le invito a que lo haga, porque ese es el primer arrepentimiento verdaderamente. Pero Dios, sabiendo eso, que llegó a ese momento, y usted llegó a ese punto, y usted llegó a ese momento en que sí, llegó a reconocer que Dios es santo, reconoció que era un pecador, pidió perdón, se arrepintió. Entonces, en ese momento, reconociendo la obra de Jesús, por supuesto, aceptando la obra de Jesús en la cruz de Calvario, al Hijo de Dios, a Jesucristo, entonces, ¿qué dice Efesios 1:13? Nos gusta escuchar la parte que sellados. ¿Fuimos qué? Sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. O sea, a usted le pusieron ¿qué? Un sello. En el tiempo de Roma, ¿cuáles eran los sellos? Mandaban una carta y colocaban y cerraban la carta, y a la carta le colocaban un ¿qué? Un sello en vela del anillo. ¿De quién? Del rey. ¡Pum! Y el mensajero tenía que ir con eso. ¿Y cómo tenía que llegar al otro lado? Tenía que llegar sellado. Nadie podía tocar eso. Entonces, ese sello era ¿qué? Algo que algo que era de honor, o sea, era una cosa que era muy respetada, ¿cierto? Como una garantía. Realmente era eso, una garantía de que lo que estaban mandando sí lo había mandado el rey, el otro rey. No podía ser adulterado. Bien. Entonces, mire la parte anterior cuando fuimos sellados del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 13. Primero, ¿habiendo qué? Oído la palabra de verdad. Siga.
el evangelio de la vuestra salvación. Va la segunda, o sea, la promesa. Y habiendo creído, ¿qué es creer? Fe, ¿cierto? Entonces, habiendo tenido esas tres cosas, ¿qué dice? Entonces, ¿quiénes son los sellados por el Espíritu Santo? ¿Usted ha oído? ¿Ha creído? ¿Y camina por fe? ¿Queda como? Sellado. Los identifica como suyos. Vaya mismo ahí a Efesios 6:18. Efesios 6, versículo 18. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Sí? ¿Dice así? Y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes ¿en qué? En sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Cuáles son algunas características del que está sellado del Espíritu Santo? ¿Usted ora? Pero, exacto, exacto, miremoslo. Orando en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, como dice la Reina Valera. En todo tiempo con oración de súplica en el Espíritu. Listo, ahora sí, levanten la mano los que hacen todo ese tiempo esas cosas. Porque esos son los que tienen el Espíritu Santo. No, pues cada uno puede hacer lo que quiera, pero aquí dice una cosa muy clara. O sea, yo no sé cuál sello que le colocaron a usted, pero dice que el sello del Espíritu Santo me lleva a mí ¿a qué? A ser así como dice ahí. De lo contrario, usted no tiene ¿qué? No hay unidad en el Espíritu, pero usted cree. Usted cree, los demonios también creen. Y tiemblan. Usted ni tiembla. Entonces aquí, el Señor, ¿qué está haciendo con nosotros hoy? Nos está como ¿qué? Como sacudiendo, ¿cierto? Porque es que usted dice, ay, qué pereza, qué aburrimiento, me siento sin nada que hacer, ya no, ya que el Señor me lleve ya, porque ¿qué más hago? ¿Sí o no es lo que nos pasa? Y no te, ay, no, y el otro, exacto, y el otro es, no, es que el trabajo, es que las obligaciones, es que no tengo tiempo para orar. Entonces, ¿ha nacido de nuevo? Y si te atreves a decir sí, entonces ¿por qué no empezamos a practicar? Está bien, yo también me sumo en esto. No somos los superoradores de tiempo completo, 24 horas, no. Acá una oración de súplica y de clamor en el Espíritu. Eso me dice a mí que yo me tengo que apartar para Dios y decir, el Espíritu Santo, habla por mí, dirígeme en la oración, habla tú, yo me voy a estar aquí solamente para escucharme a mí mismo lo que tú dices al Señor. Entonces, ¿qué tiene que haber entre usted y el Espíritu Santo? Unidad. Unidad. Porque si no, créame, el 90% de su mente está pensando en qué va a comer mañana y cómo va a pagar el arriendo. Y el otro 10%, bueno, Dios, y si quieres me puedes ayudar. No, es al contrario. Es, vengan a Dios, ¿qué? Vengan a mí todos los que estéis, ¿qué? Cargados y cansados. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les dice eso? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo no les dice eso? Porque la carga va ¿a quién? Al Hijo.
para que el Espíritu Santo pueda ¿qué? Interceder. Pero usted quiere orar con la carga encima. Entonces usted nunca tiene unidad con el Espíritu. Porque el don del Espíritu es ¿cuál? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz, bondad, fe, mansedumbre, benignidad, gozo, dominio propio. ¿Cierto que eso le falta en su vida? Nos falta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no entregamos nuestra carga. Sí, y me encuentro muchas veces que la gente me dice, ¿a quién le debo orar? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesús? ¿Al Padre? A Dios. Y cuando se dice a Dios, ¿a quién está nombrando? A los tres, que son ¿qué? Uno. Entonces, es tiempo, iglesia, de que oremos. Pero oremos ¿cómo? En unidad. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y si aún sientes cargas, y si aún no te queda tiempo, y si aún sientes que no sientes nada, pues dígale a Jesús, Jesús, yo quiero, enséñame. ¿Por qué? Terminemos con esta, no le alcanzo a dar todo, pero terminemos con esta. 1 Corintios 2, versículo 9. Entonces, por eso era que cuando llegas a unidad, entonces era que Pablo decía, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces, el vivir Cristo en mí significa que estoy en unidad con ¿quién? Inclusive con la santidad de Dios, que era lo que no podíamos tener acceso. Ahora lea 1 Corintios 2, versículo. La voy a leer acá porque este es un versículo que a ninguno le gusta leer y a ninguno le gusta pensar y a ninguno le gusta escribirlo. 1 Corintios 2, versículo 9. Dice, a eso se refieren las escrituras cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes. O sea que usted ni jota, no sabe nada de lo que Dios le tiene preparado, porque usted lo ama y los que Él ama. Pero como nosotros no sabemos ni jota de eso, pero está ahí, versículo 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de quién? Pues su Espíritu investiga algunas cosas. ¿Cómo dice? Todo a fondo, y nos muestra los secretos más profundos de quién? De Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Entonces, ¿el Espíritu Santo es para qué? Para que nos dé a conocer las cosas maravillosas y escondidas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo? Dios es espíritu, yo tengo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué se conecta conmigo con Dios? El espíritu. Pero este espíritu es con E minúscula. El aliento de vida, el aliento. Génesis 2:7, el aliento de vida. Pero este espíritu, como está de Dios, ¿cómo? Separado. Entonces, ¿qué es lo que no le permite al espíritu, que es limpio, puro? Porque el espíritu suyo es limpio, no se contamina nunca. Así ha quedado como de Dios, separado. Pero el espíritu no se puede conectar con el espíritu de Dios por una razón. ¿En dónde está metido? En el cuerpo.
Entonces, ¿el cuerpo cómo está de Dios? Separado, pero también es ¿qué? Pecador. Entonces, el pecado no me permite a mi espíritu conectarme con Dios. Entonces, alguien tenía que venir a pagar el precio por este cuerpo, por este pecado, para que mi espíritu se pueda conectar con el Espíritu de Dios. ¿Quién fue? Entonces, él dijo, ¿qué dijo Jesús? Que todos mis pecados habían sido ¿qué? Perdonados. O sea, que ahora mi cuerpo ya no es una excusa para que mi espíritu se conecte con Dios. Pero como todavía sigo de Dios, ¿cómo? Entonces necesito a alguien que me enseñe cómo hacerlo. Entonces, ¿qué mandó Dios? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me sella, ¿cierto? Me sella. Entonces el Espíritu Santo enseña la palabra ¿a quién? A mi espíritu, para que mi alma ¿qué? Se pueda pueda conocer a Dios. Y así mi cuerpo actúe con lo que dice ¿qué? Mi alma. Mire el orden. Entonces, el Espíritu de Dios se conecta con el Espíritu mío. Pero esto lo hace gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya Jesús ha pagado el precio por el pecado. Entonces el Espíritu Santo es el que me conecta con Dios en mi espíritu. Y mi espíritu le pasa la información ¿a quién? Al alma. Entonces en el alma están las emociones y todo esto. Entonces yo puedo hablar con Dios, puedo conectarme con Dios. Y ahora mi cuerpo ¿qué hace? Lo que mi alma diga. Y no lo que el pecado quiere. Muy difícil. Entonces el dominio propio no es del yo, es de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a ser santos? El Espíritu Santo. Pero si tú no tomas una actitud correcta en el cuerpo, si tú no haces algo que sabes que tienes que hacer porque es la voluntad de Dios y que es correcto hacerlo, si no lo haces es porque aún no te lo hacen ¿qué? Entregado. Y si no te lo has entregado, entonces no puedes conectarte con ¿quién? Con el Espíritu. Y el Espíritu no puede ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo. Por eso te duele seguir a Cristo. Porque lo estás siguiendo ¿en qué? En la carne, en tu cuerpo, en el yo, en la vieja naturaleza. Y por eso luchas contra ti mismo, por mi culpa y por mi culpa y por más santísima culpa. Y Jesús le dijo, ¿cuál culpa si yo ya pagué? Sí, pero es que me falta algo, ¿qué más? Si ya todo fue hecho. Sí, pero es que yo siento que todavía no me he perdonado. ¿Hable con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y qué te va a decir el Espíritu Santo? Ya. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Te recordará todas las cosas. Él ya pagó el precio por ti. ¿Qué más quieres pagar? ¿Vas a cargarte siempre el dolor en tu cabeza, en tu cuerpo? ¿O tiene que llegar Semana Santa para colgarse en un palo como en Filipinas? A ver si de pronto con mi esfuerzo o dando regalitos o regalando cosas, Dios me va a perdonar. No, Él me perdona por su Hijo. Así que termino diciendo esto. Si usted no ha vivido este proceso, entonces usted tiene una excelente comunión con su conciencia. Si usted no entiende esas cosas, entonces su comunión es con la conciencia. Porque la conciencia de la persona es usada por el yo. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre la conciencia y el Espíritu Santo? Para cuando usted tenga ahí en su mente algo que le camine, que le carcome en su cabeza, que sí, que no, que tal. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el yo siempre te va a juzgar.
El yo es el que te culpa, el que te dice y te juzga. Mientras que el Espíritu Santo es el que te anima, el que te redarguye, que es diferente, el que te exhorta, pero a recordar lo que Cristo ya hizo por ti. Entonces usted puede decir, ay, Jesús, entonces usted me salvó también por eso. Claro, y yo con esos 20 años cargándolo, por bobo, por no creer. Entonces aquí es donde entra la diferencia precisamente entre la conciencia y lo que es el Espíritu Santo. Termino antes de comenzar la cena, gracias hermana, diciéndoles esto. Dos casos, Pedro y Judas. ¿Los dos dudaron? Sí. ¿Los dos pecaron? Sí. ¿Los dos se salvaron? No. ¿Cuál fue la diferencia? Judas, en el caso de Pedro mejor, Pedro cuando negó a Jesús, lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque sabía lo que había hecho. Pero se arrepintió. Mientras que Judas, ¿qué hizo? Se colgó, porque tuvo ¿qué? Remordimiento. Entonces, arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra. El arrepentimiento entonces es que cambió su manera de pensar. Y el remordimiento es, se echó la culpa. Yo fui, yo soy malo, yo no tengo perdón de Dios, yo he hecho algo que no es. Se juzga a sí mismo y se sintió ¿qué? Culpable. Por eso Judas trató de ahorcarse. Bueno, se ahorcó, pero no se mató. Hasta después hablaremos de ese tema. Pero ni siquiera se murió como él quería, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué estás viviendo en tu vida? ¿Tu conciencia te está remordiendo? ¿El Espíritu Santo te está redarguyendo? ¿Tu conciencia te hace sentir qué? Culpable. ¿El Espíritu Santo te hace sentir qué? El Consolador. Hijos de Dios. ¿Por mis fuerzas? ¿Por mi capacidad? Por mi arrepentimiento. He decidido creer que Jesús pagó el precio aún por ese pecado y nunca más me sentiré más culpable de lo que hice. Y borrón y cuenta nueva, para de contar. ¿Y qué dijo Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados. Punto. Entonces aquí es donde tú y yo tenemos que entender la importancia de tomar la cena. ¿Vamos a tomar entonces la cena en unidad o nos vamos a poner de acuerdo? En unidad. Entonces, ¿has cometido pecados? Sí, Señor. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? Pero recuerda que Jesús aún pagó el precio por ese pecado. Sí, sí. Pero yo me siento como culpable. Es que no fui la mejor mujer. Es que no fui el mejor hombre. No se trata de lo que tú hayas hecho. Es de lo que Él hizo por ti. ¡Ah! Volviendo en sí, el hijo pródigo. No soy digno de que me llames tu hijo. Y contra ti. ¿Y qué le dijo el padre de familia? Ese mi hijo estaba ¿qué? Ahora tiene vida. Esa es la manera en que debemos tomar la cena. Antes de comer usted, le voy a pedir que cierre sus ojos. Y no se esté acordando de sus pecados, por Dios, ya los perdonó Jesús. Acuérdese de los pecados, pero acuérdese de que Jesús ya pagó el precio por ellos
y siéntase perdonado. Siéntase perdonado. Usted no tiene que cargar con esa culpa. El yo, la vieja naturaleza, el remordimiento, te hacen sentir así. Tu conciencia trabaja entre lo bueno y lo malo. Pero el Espíritu Santo trabaja en el perdón de Dios, en el favor de Dios, en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en la benignidad de Dios, en el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Señor, se me pasaron los años y no pude ser la persona que yo quería ser. Exacto, la que tú querías ser. Pero ahora en mí eres no solamente colaborador, no solamente hijo, sino que eres embajador mío. Eres luz a las naciones. Lo que para el mundo no significa sino tristeza y fracaso, para mí se llama éxito eterno. Tal vez no has logrado tus metas personales en esta tierra. Tal vez no conseguiste el dinero que querías conseguir, pero te ganaste la corona más grande y maravillosa, la corona de la vida eterna por creer en Jesucristo.